Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Para mí es un gozo que Dios me dé la oportunidad de venir a compartir esta semana la palabra de Dios. Antes de dar inicio, por favor, incline su rostro ahí donde está sentadito. Padre, abrimos tu palabra, pedimos tu autorización y tu bendición. Permite que en esta hora, a partir de este momento, sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí, que tus palabras puedan fluir a través de mi boca. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Que se cumpla tu propósito en el corazón de cada hermano y cada amigo que ha venido en esta mañana. Danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te la suplicamos. Amén. El tiempo ha transcurrido rápidamente y quisiera invitarles para que vayamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 18. Desde el versículo 16 dice que Jesús vino a Nazaret como había sido criado y conforme a su costumbre entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y el verso 17 dice que le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y vean lo que dice el versículo 18, el párrafo que él leyó. Capítulo 4, versículo 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Noten que el Señor Jesús está mencionando enfáticamente el problema del hombre. ¿Cuál es el problema de la humanidad? El mayor problema de la humanidad es el pecado, porque el pecado ha hecho mucho daño. Y ahí el Señor está centralizando, mencionando en un solo texto todo el daño que ha hecho el pecado en el ser humano. Vamos a retomar el texto y lo vamos analizando. El Señor Jesús dice: miren el daño que hizo el pecado en el ser humano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El pecado empobreció al ser humano. Y sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El pecado ha quebrantado el corazón de la humanidad. Tercer aspecto, dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. El pecado ha cautivado a la humanidad, la ha encarcelado, la ha metido en prisión y la ha encarcelado de tal manera que la humanidad pareciera no tener libertad de esa esclavitud. Y por último dice: me ha enviado a dar vista a los ciegos. El pecado ha quitado la vista al ser humano, lo ha enceguecido, y a poner en libertad a los oprimidos. El pecado ha oprimido a la humanidad, la oprimió, la humanidad quedó ciega, la humanidad quedó quebrantada, la humanidad quedó empobrecida y prisionera del pecado. Así dice la Biblia. Qué problema tan difícil que enfrenta la humanidad. No hay libertad de esa condición. Humanamente el ser humano no tiene la capacidad de salir de su condición de pecado. No hay libertad. En sí mismo no hay capacidad. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías, quiero que me acompañen por favor a buscarlo, libro del profeta Jeremías en el capítulo 10 de Jeremías, nos dice que el versículo 23, Jeremías 10, 23, nos muestra la condición del hombre. Jeremías 10, 23 nos dice de la siguiente manera: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Mis apreciados, no está en la capacidad del hombre, no está en la capacidad del hombre encaminar sus pasos para salir de su condición. La única solución para el ser humano está en el poder de Dios. No hay otro poder para el ser humano. El profeta Jeremías, en cierta ocasión, mencionando nuestra condición de pecado, dice: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Y qué responde él? No. Así tampoco vosotros podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. El profeta Jeremías y la palabra de Dios mencionan que el problema del ser humano de pecado no tiene solución en nosotros mismos. El ser humano no es capaz de solucionar su problema de pecado. La solución está en Dios, no hay otra solución.
Encuentro un texto por allá en el libro de Isaías, en el capítulo 14. Isaías capítulo 14, el versículo 12 y 13. Mis apreciados, miren cómo dice la palabra de Dios. Describe la condición del hombre de otra manera. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y veamos el verso 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Siguiente verso, versículo 14. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿De quién viene hablando ese texto? De Satanás, la rebelión de Lucifer en el cielo. Pero notemos ahora, cuando lo veamos a Lucifer, vamos al versículo 15, lo que dice. Léanlo conmigo. Mas tú, Satanás, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. ¿Y qué van a decir? Te contemplarán diciendo que este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Verso 17. Que puso al mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, y que a sus presos, ¿qué? Nunca abrió la cárcel. Si fuera por él, nunca abriría la cárcel para dar libertad del pecado a la humanidad. Satanás ha querido esclavizar a la humanidad con el pecado, y la ha querido encerrar en cuerdas de acero para que no tenga libertad. Pero mis apreciados, la Biblia dice que hay solución para nuestro problema. Y la solución para el ser humano está en Dios. Dios es poderoso para rescatarnos de pecado. Él es poderoso, para Él no hay nada imposible. Si retomamos el texto de Lucas capítulo 4, versículo 16, en ese texto el Señor dice claramente que Dios lo ha ungido y lo ha enviado para venir ¿a qué? A dar libertad, para venir a liberar la esclavitud del ser humano, para darle libertad, para devolverle la vista, para devolverle sanidad a su corazón pecaminoso. Hay poder en Dios, y a eso vino Cristo Jesús, para dar las buenas nuevas de salvación. Hay un texto del profeta Jeremías, del capítulo 30, el versículo 8. La Biblia dice que Dios ha prometido a todos los que clamemos a Él darnos libertad del yugo del pecado. El pecado es como un yugo que nos ha esclavizado. El pecado cautiva. Pero Dios dice: no te preocupes, solo no eres capaz de vencer el pecado, pero yo te doy libertad. Yo te puedo sacar de esa condición de pecado en la que te encuentras. Yo te voy a dar libertad. Y ese es el mensaje de la Biblia. Y esta semana estaremos predicando de la libertad que hay en Cristo Jesús. Hay esperanza para la humanidad. Hay poder en el nombre de Dios. Yo viví una experiencia difícil cuando tomé la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Yo tenía 16 años. Mi hermano Wilson había muerto. Él murió de una enfermedad extraña. El domingo estaba jugando fútbol con los compañeros en la cancha. Con un compañero se estrelló rodilla con rodilla. Llegó a la casa cojeando. Mi papá lo sobó. El lunes la rodilla más hinchada, el martes más hinchada, el miércoles más hinchada. Era impresionante verlo. La rodilla, sin exagerar, era así de grande. Era casi que transparente ya la piel de lo hinchado. Y el jueves Wilson se murió. Así que le hicieron todos los exámenes habidos y por haber, y no encontraron cuál era la causa. Wilson murió, y cuando estaba en la funeraria, el médico nos reunió a mis 10 hermanos, mi mamá y mi papá, nos reunió a todos para decirnos: bueno, Wilson murió de una enfermedad infectocontagiosa. Todo el que haya comido en el mismo plato, o tomado en el mismo vaso, o usado la misma cuchara, la semana entrante estará muerto también. Yo tenía 16 años, me asistía un apetito terrible. Yo me comía todo lo que mi mamá me servía y me iba al lado de Wilson porque sabía que él comía poquito. Y cuando él dejaba, yo le preguntaba: Wilson, ¿ya no quiere más? Y él me decía: no, ya no quiero más. Y yo me comía todo lo que él dejaba. Así que cuando el médico nos reunió y nos dice: el próximo en morir es el que haya comido en el mismo plato, en el mismo vaso o la misma cuchara, yo agaché la cabeza. Señor, el próximo soy yo.
Y empecé con un problema terrible, porque ahora no lloraba solo por la muerte de Wilson, ahora yo lloraba también porque la semana entrante yo iba a ser el muerto. Y yo tenía un problema grave. Yo sabía cuál era la solución para mí. Mi mamá me había dicho una vez, me había leído el texto del Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 16, donde el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a mí me vino a la mente ese texto y dije: Señor, yo quiero ser bautizado porque quiero ser salvo. Si tengo que morir la semana entrante, está bien, yo muero. Pero quiero que cuando Cristo venga y suene la trompeta en el día del Señor, yo me quiero levantar de la tumba, quiero resucitar, Señor. Así que yo me voy a bautizar. El jueves en la noche, mientras Wilson estaba allá en el cofre fúnebre, estaba en la funeraria, yo no podía dormir de angustia y esa noche tomé una decisión. Señor, el sábado me voy para la iglesia y me voy a bautizar porque quiero ser salvo. Pero cuando tomé esa decisión, me enfrenté a otro problema. Mi otro problema era que a mí me gustaba mucho el vallenato. Era un problema grave. Resulta que nosotros en casa fuimos todos añeritos. Cuando mi hermana tenía 6 años, yo estaba naciendo. La segunda tenía 5, la tercera 4, el otro 3 y el otro 2, y yo estaba naciendo. Todos añeritos. Mi mamá y mi papá fueron muy juiciosos. Y saben, hermanos, que cuando yo dije me voy a bautizar para solucionar mi problema de la muerte de la semana entrante, ahora me enfrenté al otro problema que yo tenía. Me gustaba el vallenato y mi problema venía de mucho tiempo atrás y era muy grave. Mi mamá, por ser tantos hijos, ella trabajaba ahí en Piedecuesta. Trabajaba haciendo chicoticos ahí en Piedecuesta, en una fabriquín. Y entonces mi papá manejaba el bus de Piedecuesta. Así que mi mamá a las 8 de la mañana se iba para el fabriquín y regresaba a las 11 a hacer el almuerzo. Y de 8 a 11 mi hermana Janet era la encargada de cuidarme y tenía 6 años. Y ella quería pasársela jugando. Y ellos dicen que cuando yo me sentía solo, comenzaba a llorar. Y cuando yo comenzaba a llorar, mis hermanos le decían: Janet, a cuidar a Jesús. Y si no, le decimos a mi papá y a mi mamá cuando lleguen. Así que Janet se iba toda aburrida a hacerse al lado mío. Y cuando yo sentía que ella llegaba, me callaba. Si ella se iba, yo lloraba. Pero un día Janet dice que estaba aburrida con mi llanto. Y entonces le dio por prender el radio y estaba sonando música vallenata. Y ella me dice que cuando me prendió el radio con música vallenata, yo me quedé y ya no lloré. Y ella se comenzó a ir despacito y yo ya no lloré. Entonces ella dijo: solución. Cada vez que yo quiera ir a jugar, vallenato para Jesús y ya, él no va a llorar. Yo estaba muy pequeño, yo no sé qué daño me hizo ese vallenato a mí, pero quiero confesarles algo, no le cuenten a nadie. Miren, hermanos, yo fui creciendo y yo sentía que la música iba por mis venas. Y ahora estaba en semejante problema, porque yo me quería salvar. Y sabía que para salvarme, si me moría la semana entrante, tenía que bautizarme el sábado. No tenía otra semana más. Pero me enfrentaba al problema: bueno, y si me bautizo y el vallenato, ¿yo qué voy a hacer con el vallenato? Yo no puedo ser cristiano vallenatólogo. ¿Qué va a pasar conmigo, Señor? Así que el viernes estábamos sepultando a Wilson y yo me le acerqué a mi mamá y le dije: mamá, yo me voy a perder. No hay solución para mí. Mi mamá me dijo: ¿por qué, mi hijo? Le dije: mamá, porque yo me puedo bautizar, pero a mí me gusta el vallenato. Usted sabe que yo no soy capaz de dejarlo. Hermanos, mire, para mí era más fácil que Dios me pidiera quitarme un brazo. Para mí era más fácil que me dijeran: quítese el brazo derecho, pero no que me dijeran que dejara la música. La tenía muy aferrada a mi corazón. Mi hermana me había hecho mucho daño al ponerme esa música al oído mientras yo estaba pequeño. Y yo no era capaz de liberarme. Estaba esclavizado y ahora tenía que enfrentarme ante la muerte sin solución para mí. Y le dije: mamá, mire, prefiero que me quiten un brazo, pero no me pida la iglesia ni me pida Dios que yo deje la música. Yo no soy capaz de dejarla. Y mi mamá, mirándome de mi angustia y desesperación, me dijo: mi hijo, tranquilo, vaya para la iglesia, busque al pastor, dígale que lo bautice. No le cuente su problema a nadie porque no lo bautizan. Pero cuando el pastor esté orando y levante la mano, usted haga una oración solo por aparte. Y usted dígale a Dios: Señor, yo tengo mi problema,
yo me vengo a bautizar con vallenato y todo porque yo no soy capaz de dejarlo. Y yo le dije, mamá, y Dios me acepta. Me dijo, vaya, hágalo a ver qué pasa. Y yo me vine aquí para Redención y llegué a la iglesia por la mañana muy temprano, busqué al pastor Luis Bernardo Villamil, hace 34 años, y le digo, pastor Villamil, yo he venido para ser bautizado. Y el pastor me dice, claro, bien, hoy mismo lo bautizo, pero primero respóndame, ¿ya estudió la fe de Jesús? Le dije, no, pastor. Me dijo, bueno, entonces vaya, la hace y en 2 meses viene a bautizar. ¿Pero qué 2 meses? Si yo me iba a morir la semana siguiente. Así que le dije, no, pastor, yo no vengo, yo vengo hoy para ser bautizado. Yo necesito que me bautice hoy, pastor. Y me dijo, no, tiene que estudiar la fe de Jesús. Y yo le dije que no, pastor, que no, yo necesito ser bautizado. Y el pastor que no me bautizaba, y me tocó ponerme serio. Y le dije, pastor, ¿usted quién se cree para negarme la salvación a mí? Usted es un siervo de Dios y yo he venido para ser bautizado y usted está obligado a bautizarme. Por favor, necesito ser bautizado. Y en vista de mi insistencia, el pastor dijo, listo, lo voy a bautizar. Y ese día fui bautizado. Y al ser bautizado le dije a Dios, Señor, vengo a bautizarme con vallenato y todo. Yo no soy capaz de dejarlo, Señor. Yo no soy capaz. Acéptame como estoy, Señor. Y saben, hermanos, terminó la ceremonia bautismal. Yo salí para mi casa y me gustaba el vallenato. Pasó 1 mes y me gustaba el vallenato. Pasaron 2 meses y estaba en la carrera 15 con calle 33 frente a la plaza de mercado, esperando un bus que me llevara para Girón. Ya vi que venía el bus de lejos, le hice la parada y el bus paró. Y yo me fui a subir y cuando vi el chofer llevaba el pasacinta prendido con música vallenata y yo me alcancé a subir al bus. Ese bullicio, mejor espero al otro bus y me bajé. Y cuando el bus se fue yo dije, ya no me gusta. ¿Quién me la quitó? ¿Cuándo me la quitó Dios? Él me quitó eso que tenía tan apegado a mi vida, que yo sentía que no era capaz, la sentía parte de mi vida. Así es el pecado se mete y todos los humanos sentimos temor. Yo no soy capaz de abandonarlo, yo no soy capaz de dejar el pecado. Pero yo quiero decirle que sí hay poder en el nombre de Dios. Dios me quitó lo que yo sentía incapaz de abandonar. Él lo quitó de mi vida. Yo no me di cuenta, no me dolió nada. El día menos pensado, Él cambió mi vida. Él la cambió, mis apreciados hermanos. Hay poder en el nombre de Dios. Hay poder. Para Dios no hay nada imposible. Miren, mis apreciados, tengo un pensamiento, quiero compartirlo con ustedes. Miren cómo dice: hay muchos que habiendo estado muertos en delitos y pecados, oyen la voz de Dios y se convierten, porque el Espíritu Santo obra en su corazón. Y escuchen esto: insensatos y depravados, cuando oyen la voz de Dios, se vuelven virtuosos. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace en el corazón de la gente? Transforma la vida. El depravado, cuando oye la palabra de Dios, se vuelve virtuoso. Los pecadores endurecidos se arrepienten y los incrédulos se vuelven creyentes. ¿Hay poder en el Señor? Hay poder. Ahora, no hay ningún pecado, no hay ningún vicio que Dios no sea capaz de vencer. No existe. El pensamiento termina diciendo: no hay ninguna naturaleza tan rebelde en el corazón del hombre que Cristo no pueda quitar. No hay ningún temperamento tan tempestuoso que Cristo no pueda aplacar. Hay poder en el nombre de Dios. No importa mi pecado, no importa mi debilidad. Dios tiene poder para hacer de nosotros una nueva criatura, para transformar nuestra vida, para darnos libertad del pecado. El nombre de Dios es poderoso. Yo he venido, dice el Señor, a ponerle solución al problema de pecado de la humanidad. En las conferencias, cuando nos reunimos en un ciclo de conferencias, mis apreciados, la gloria de Dios y el poder de Dios se manifiestan de una forma especial. Se ve el poder de Dios obrando en el corazón de la gente cada vez que hay campaña evangelística y se ve de una manera especial.
Miren, estábamos en una campaña evangelística en Bogotá y una joven tenía como amigo especial a un joven que formaba parte de una banda de rock en español, y era muy conocido, muy famoso, muy aplaudido, pero él decía ser ateo. Pero la joven había comprobado que hay poder en la palabra de Dios, y ella decía en su corazón: si Edgar me acompañara al menos un día en esta campaña que vamos a empezar, si yo pudiera convencerlo de que Edgar fuera a la iglesia, Dios obraría en Edgar. Y ella estaba convencida, y me dice que se fue y le rogó que por la amistad que tenían: acompáñeme, Edgar. Pero yo no creo en Dios, para mí Dios no existe. No importa, Edgar, está bien que no exista Dios, pero acompáñeme, quiero que usted me acompañe, así sea una sola noche, y no vuelva más, Edgar, tranquilo. ¿Y saben qué dijo? Edgar le dijo: listo, por la amistad que tenemos, voy a acompañarla una noche a la campaña. Y ella se fue corriendo a donde yo estaba hospedado y me dice: hermano Jesús, Edgar va a venir. Y me cuenta quién era Edgar. Él es rockero, él no cree en Dios, pero va a venir. Pero yo estoy segura que Dios va a obrar con poder. Convencida, me dijo: por favor, párese en la puerta y me lo saluda. Y yo le dije: listo, trato hecho. Me fui temprano para la iglesia, y cuando llegó la hora de la conferencia, yo dando la bienvenida en la puerta, cuando lo vi venir en la esquina, vi la señorita y vi al que venía al lado, de cabello largo, altísimo, delgado, con camisa deshilachada, un camisón grande y un pantalón así con cortada grande. Yo dije: ese es Edgar, ya. Así que me paré en la puerta y a todos los saludaba, y cuando ella llegó la saludé por el nombre. ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido? Bienvenida. Y ahora miro a Edgar y le digo: Edgar, bienvenido, que Dios le bendiga, gracias por venir. Y yo me quedo con la mano ahí y él me mira de pies a cabeza así. No me contesta, no me da la mano y sigue. Entró. Cuando terminamos el tema, salí a la puerta otra vez para despedirlo, y él se iba saliendo con la amiga, con la hermana de iglesia, y yo otra vez le doy mi mano para decirle: Edgar, gracias por haber venido. Volvió y me miró de pies a cabeza así y siguió. No me respondió nada. Cuando ya iba pasando por el lado mío, me hace así: nos vemos mañana. Bueno, gracias a Dios va a volver mañana. Algo pasó en él. Saben, hermanos, al otro día llegó, lunes, llegó Edgar otra vez, y yo volví a tender mi mano. Me miró de pies a cabeza, no me saludó. A la salida volví a darle mi mano, me la dejó extendida, no me saludó, no se despidió, y me señaló así con el dedo apenas y me dijo: nos vemos mañana. El ateo va a venir mañana. ¿Qué está pasando en él? Hermanos, el miércoles en la noche pasó la misma historia. En toda la semana no me dio la mano, no me saludó, pero Dios le estaba obrando en el corazón de Edgar. El jueves en la noche, el miércoles en la noche salió y me dijo: tengo un concierto mañana en el estadio en Bogotá, en el Atanasio, en el Nemesio Camacho el Campín. Mañana tengo concierto de rock. No vengo mañana jueves, pero el viernes vengo. El jueves no fue, el viernes llegó otra vez. Pero ya Dios había obrado en el corazón de Edgar. El poder de Dios es grande. Dios lo convenció, Dios lo quebrantó, Dios le dio libertad. Cuando terminamos el tema el viernes en la noche, Edgar se queda de último en la silla. Despido a toda la gente, y cuando él ve que no hay nadie más, se para, se va para la puerta, me da la mano por primera vez y me dice: quiero ser bautizado mañana. ¿Me puedo bautizar? Yo le dije: sí, Edgar, mañana se puede bautizar. Hubo problema con la junta. La junta se pararon en la cabeza los hermanos. Cuando llegué el sábado por la mañana a la hora de la escuela sabática, la junta estaba reunida, y yo pasé a orar en el cuarto de la parte de atrás, y estaban allá discutiendo que no lo aceptamos y que no lo dejamos bautizar. Y entonces el primer anciano vio que yo llegué y se me acercó y me dijo: ¿usted qué opina? ¿Lo dejamos bautizar? Yo le dije: claro. Pero la junta dice que no. Le dije: es que la junta es la administradora de la gracia de Dios, entonces déjenlos que ellos decidan y que ellos le respondan a Dios por él. Pero si a Edgar lo llamó Dios, nosotros no podemos impedirle que él acepte. Mis apreciados, Edgar fue bautizado ese día. Al salir de las aguas fue a abrazarme para decirme: nunca más con mis manos tocaré un instrumento, música rock. Hasta hoy fui rockero, jamás. Mi talento ahora lo utilizaré para el Señor.
Me llamó hace 2 meses y me llamó para decirme: mi mamá y mi papá se convirtieron, el evangelio llegó a mi casa, mi familia pertenece a Dios, hoy esperamos a Cristo Jesús que venga en gloria. El Señor obró con poder en él. Hay poder en el Señor. Iglesia Redención, esta semana vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver de una manera especial el poder de Dios obrando en el corazón, en el nuestro y en el de los amigos que nos acompañen. Porque Dios va a hacerse presente, va a tocar los corazones, va a hablar a cada vida, va a convencer a cada persona de la condición en que nos encontramos. Pero lo más lindo, Dios va a dar libertad a cada uno de nosotros. De las experiencias que he tenido, hermanos, en la evangelización, en campañas evangelísticas, recuerdo una muy especial, de una iglesia en el campo. Es una iglesia de más de 100 miembros, muy bonita, y me gustaba ir allá de manera especial, y la recuerdo con alegría, porque los hermanos hacían de la semana de evangelismo una fiesta espiritual. Los hermanos, cuando había campaña evangelística, prestaban el carro. El que no podía ir a traer visitas, prestaba el carro. Mire, vayan por las veredas, inviten, váyanse a traer personas. A mí me gustaba irme temprano. La iglesia quedaba en una montañita y me gustaba irme temprano, porque cuando comenzaba a oscurecerse me deleitaba viendo por los caminos veredales camionetas, motos, la gente, los hermanos trayendo invitados de otras veredas. Era espectacular. Era espectacular lo que se veía. Toda la iglesia armaba una fiesta en el evangelismo, porque saben que cuando hay evangelismo, el poder de Dios obra de una forma gloriosa, maravillosa. Se siente el poder de Dios. Hay libertad para los perdidos, para los que están en pecado. Y recuerdo de una manera especial, mis apreciados, en una de las campañas que tuvimos en esa iglesia, recuerdo a un bautismo, porque me llamó la atención. El hombre vivía a 3 horas de camino, y a 3 horas de camino una hermanita se fue a llevarle la invitación. Decían que en la antena queda a 3 horas de camino, allá vive don Samuel, y una hermanita se fue a 3 horas de camino a llevarle el volante a don Samuel. Y ella decía: yo sé que si don Samuel viene, Dios transforma la vida de don Samuel. Don Samuel había sido un hombre que había causado muchas muertes. Yo nunca le pregunté quién era él. Me lo encontré llegando a la campaña la primera noche. Dios obró en el corazón. La hermanita fue y lo invitó, y él se vino a la campaña. Cuando llegó a la campaña, yo estaba estacionando mi camioneta, y él llegó en una camioneta parecida y se ahorilló al lado de la mía, y comenzó a hablarme del carro. ¿Cómo le ha salido el carro? Y bien, y ahí entablamos la conversación. Cuando supo que yo era el predicador, no me habló más. Lo mandé seguir. No aceptó. Lo invitaron los hermanos de la vereda, no siguió. En la puerta se paró así, en el marco de la puerta. Después de la mitad de semana aceptó que le pusieran una silla pegado al marco de la puerta. De ahí no pasó el hombre. Pasó algo curioso. Yo nunca le pregunté quién era él, pero pasó algo curioso. El día jueves, cuando yo iba a empezar la conferencia, resulta que al frente había un sitio de canchas de bolo y de tejo, y esa noche había muchos jugadores y el volumen estaba alto. Estaban jugando allá y se oían las rancheras, interrumpían el tema. Cuando yo di la bienvenida, iba a empezar el tema, don Samuel desde la puerta dice: no empiece, por favor, espéreme tantico. Y se volteó, se dirigió a los que estaban en la cancha y dijo así: apaguen los equipos, suelten las cervezas y se vienen a escuchar. Aquí hay un hombre que está hablando de la Biblia, ya no más ruido. Y volvió y se volteó a mirar hacia la iglesia. En el instante, todos los señores que estaban tomando dejaron de tomar. La de la caseta le temblaba la mano y cerró rápido la caseta. Vino silencio absoluto, y todos los que estaban se vinieron a escuchar la palabra de Dios, porque ese señor había dado la orden. ¿Quién era él? Yo no sé. Lo cierto fue que esa semana, esa hermanita que fue a llevarle el volante y a decirle que viniera, esa hermanita fue guiada por Dios, porque ese hombre vino y Dios le quebrantó su corazón.
Dios obró en él. Y el día viernes él tomó la decisión de ser bautizado. Era muy seco, muy rudo en su forma de ser. Yo había mandado a hacer, como era en el campo y venía gente de varias veredas, yo había mandado a hacer unas empanadas y un jugo para que el viernes, al terminar el tema, le diéramos a todos algo de comer y regresaran a sus casas. Y saben, mientras todos estaban comiendo, había un guayabo ahí al lado de la iglesia. Y yo fui y me recosté allá al guayabo a mirar todos cómo comían. Y quería verme el espectáculo, quería ver cuando comenzaran las camionetas y los carros por todas las vías con sus luces encendidas, llevaban más gente. Era una fiesta espectacular. Y entonces yo me hice ahí del lado del guayabo y dije, yo no me voy a dormir hasta que no vea los carros llevando la gente en esa fiesta espiritual de salvación. Y mientras estaba ahí viéndolos comer, se viene don Samuel y se me acerca y me dice: me bautizo mañana. ¿Me puedo bautizar? Sí, Señor. ¿Dios me salva? Sí, Señor. Piense lo que me dice. Si yo he matado más de 100, ¿Dios me salva? Sí, Señor. No importa cómo haya sido su pasado, el Señor le salva, el Señor le perdona. ¿Está seguro de lo que me dice? Sí, don Samuel, Dios lo perdona. Él borra todos sus pecados en las aguas del bautismo y escribe su nombre en el libro de la vida. Él lo salva. Mañana me bautizo. Y ahora me dijo: no se vaya, voy a llamar a mi esposa porque quiero ponerla cara a cara con Dios. Y la silbó. Y ella apenas oyó el silbo al ladito de él. Y cuando llegó, él le dijo: amor, me he encontrado con Cristo Jesús esta semana. Ya no quiero seguir siendo el que he sido. Mañana seré bautizado para salvación. Si usted se quiere salvar, acepte a Cristo Jesús. Y si no, condénese. Así. Y la esposa se quedó mirándole y le dijo: no, mi amor, yo también me voy a salvar. Es más, yo le iba a dar una sorpresa. Ya tengo mi bolsito con mi ropa para el bautismo mañana. Y yo quería darle la sorpresa en la hora del culto de los bautismos. Y a él se le salieron las lágrimas y se abrazaron. Y ahora me dice: tengo un hijo, ya es mayor, tiene más de 20 años. Déjeme ponerlo cara a cara con Dios. Y volvió y lo llamó a él también. Y el hijo al instante. Y cuando llegó el hijo le dice: su mamá y yo vamos a estar en el cielo con Cristo Jesús. Hemos creído la palabra de Dios. Si se quiere salvar, entréguele la vida a Cristo Jesús en el bautismo. Y si no, condénese, porque yo no lo puedo salvar. Mis apreciados, ¿quién obró en el corazón de él? Dios, el Espíritu Santo. Gracias a que una hermana a 3 horas de camino se fue a buscarlo para llevarle el volante. Hay poder en el nombre del Señor. Si nosotros no invitamos, Dios, ¿cómo va a obrar en el corazón de la gente? ¿Cómo va a obrar? Somos nosotros los instrumentos de Dios para ir a invitar a las personas. ¿Ustedes creen que el poder de Dios se va a manifestar esta semana? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Sí, se va a manifestar, pero necesitamos ponernos en las manos de Dios para traer amigos, visitas. No importa quiénes sean, no importa cómo haya sido su vida, no importa, traigámoslo, porque el poder de Dios va a obrar en el corazón de ellos para salvación. Mis apreciados, qué fiesta se vivía en esa iglesia del campo. Los hermanos prestaban sus carros, sus motos, se trasladaban por todas partes para traer visitas de otras veredas. Se dedicaban esa semana, soltaban sus herramientas más temprano para estar listos para la campaña. Todos bien arregladitos llegaban, la iglesia se llenaba y habían muchos amigos que venían a conocer de Dios. Y cada vez que terminaba la campaña, decenas de personas eran bautizadas. Hay poder en el nombre de Dios. Quiero terminar en esta mañana contándoles, hermanos, una experiencia que vivimos en una iglesia. A veces nosotros hacemos acepción de personas. Miramos y decimos: no, este es muy mujeriego, ese ni para qué lo invito. Ese no tiene solución. Sí tiene solución. Ese es muy maldiciente, ese es muy grosero, ¿para qué lo invito? No, no, para Dios no hay nada imposible, como ya lo vimos hace un instante, como lo leímos. No hay ningún corazón que Dios no pueda transformar. En una iglesia, hermanos,
Los hermanos se disgustaron muchos con una hermanita. Estábamos en una ciudad predicando y una de las hermanas fue a repartir los volantes y le entregó uno al delincuente más temido de la zona. Era conocido como el hombre de los tatuajes. Y resulta que el de los tatuajes le dio por ir a la campaña. La hermana lo invitó, la hermana oró. Ella dice que antes de irse a repartir los volantes, ella se arrodilló con los volantes en la mano y le dijo: Señor, que el que reciba este volante sea tocado por el Espíritu Santo y que venga, que asista a la campaña. Y ella dice que se lo encontró frente a frente, pensó que él la iba a robar y entonces le dijo: venga, venga, lo invito a una campaña, asista. Y le dio el volante. ¿Qué problema hubo en esa iglesia? Los hermanos estaban molestos con la hermana porque el de los tatuajes llegó. Yo estaba predicando y yo veía alboroto a la parte de atrás, diáconos, ancianos y hermanos, todos en movimiento. Y la orden que se dieron fue: cuando haya oración, nosotros no vamos a cerrar los ojos. Y yo decía: ¿pero qué pasa con eso? Y le pregunté a uno que estaba cerca a mí, le dije: ¿pero qué es lo que pasa? Me dijeron: no, qué problema en el que estamos. Vino el de los tatuajes. Ya, déjenlo al de los tatuajes. Pero yo no sabía quién era. Ya, tanto escándalo por el de los tatuajes, mejor que haya venido. Pero yo no sabía quién era él. Hermanos, el hombre fue y se sentó en la primera fila. Y los hermanos, mientras orábamos, pensaban que al cerrar los ojos él iba a llevarse las carteras y los celulares de los que estaban en la banca. Pero resulta que Dios lo llevó porque iba a hacer una obra en él, hermanos. Él comenzó a asistir toda la semana, cada noche llegaba a la campaña. Y Dios estaba obrando en su corazón, obrando con poder en su corazón. El día jueves, Dios le quebrantó el corazón al de los tatuajes. Y el de los tatuajes pasó al llamado. La plataforma se llenó. Y uno de los que pasó era él, el de los tatuajes. Y yo me dio por ir a abrazar uno por uno para felicitarlos. Comencé a abrazarlos uno por uno de los que pasaron. Y cuando llegué al de los tatuajes, él se quebró completamente. Me agarró del cuello, me apretó y comenzó a llorar inconsolable sobre el hombro mío. Y yo le palmeteaba así la espalda, le daba palmaditas en la espalda: Dios le bendiga, mi hermano. Y él no me soltaba. Y los hermanos allá, a ver si me iba a sacar la cartera. Cuando pude consolarlo, el de los tatuajes se tranquilizó, me soltó. Yo seguía abrazando a los demás. Y los hermanos a la salida: ¿qué pasó con el de los tatuajes? ¿Le sacó algo? ¿Está completo lo suyo? No, él no me hizo nada. Ese era el de los tatuajes. Yo no veo problema con el hombre. Dios lo quebrantó. Hermanos, el día viernes llegué a la iglesia y yo llegué a buscar al de los tatuajes. Yo pasé mi mirada a ese cabello largo, no lo vi. Y miré, pasé revista y no lo vi por ninguna parte. Vi una persona nueva que asistió de las visitas. Había un muchacho que parecía un sacerdote. Camisa manga larga, abotonado hasta el cuello, hasta arriba estaba abotonado, pero sin corbata. Zapato de material y un pantalón que le quedaba grande, pero era un pantalón elegante. Y estaba sentado ahí en la primera fila. Y yo estaba triste, yo miraba por todas partes, comencé a predicar y miraba dónde veía el de los tatuajes. Y yo predicaba y yo pasaba mi mirada y no vi el de los tatuajes. Y me sentí triste. Yo dije: seguro la actitud de los hermanos lo hizo correr. Y estaba molesto dentro de mí. Cuando hice el llamado final el viernes, esa nueva visita que estaba ahí sentada, abotonado hasta arriba, peluqueado bajitico, parecía peluqueado militar, con zapato de material y pantalón elegante, se paró al llamado. Y yo dije: pero ¿cómo este hombre se paró? Y él ha venido la primera vez. Y ahora cuando lo tengo cerca me doy cuenta que era el mismo de los tatuajes. Su cabello largo había desaparecido, tenía un corte militar, venía vestido elegante, parecía un pastor vestido ese muchacho. Y vino para ser bautizado. Fue bautizado. Saben, hermanos, algunos meses después, la junta de la iglesia tomó una decisión. Vamos a reunir a todos los que se bautizaron en la campaña del hermano Jesús y vamos a traer al hermano Jesús y hagamos una actividad de integración. Yo asistí. Busqué la hora, aparté el tiempo y me fui a encontrarme con ellos. Y qué lindo fue, todos los bautizados en una mesa estábamos para compartir un almuerzo especial. Y ahí vi al de los tatuajes. Y ahora el de los tatuajes va y me abraza, me lleva para un lado y me dice: venga, le cuento quién soy yo. Y comienzo a escucharlo y me dice: yo era el delincuente más temido.
Yo le llevaba droga a todos los... Yo era el jíbaro que ellos llaman, el distribuidor de droga de todos los viciosos de este sector. A mí me tenía miedo en este sector. Una hermanita me dio el volante, yo me sentí atraído, vine a la campaña, me encontré con Cristo Jesús. Jesús cambió mi vida. Jesús hizo de mí un nuevo hombre. Quiero contarle que a todos los que yo iba a buscar para venderles droga, ahora los voy a buscar para hablarles de Cristo Jesús. Soy un predicador del evangelio, vivo para Cristo Jesús. Qué historia tan bonita, una historia de conversión. No hay límite para el poder de Dios. Él es experto en transformar vidas, en hacer de nosotros una nueva persona. Mis apreciados hermanos, esta semana vamos a ver la gloria de Dios. Esta semana muchos serán convertidos. Muchas personas se encontrarán cara a cara con Cristo Jesús. Pero necesitamos unirnos como iglesia. Que sea una fiesta la que vayamos a vivir esta semana. Quienes tengan carro, dedíquenselo a Dios esta semana. Señor, quiero dedicar mi carro para llevar visitas, quiero llevar amigos. El que tenga moto, Señor, yo en mi moto voy a llevar al menos una visita, pero voy a ponerla a tu servicio. El que tenga su oficina, diga, Señor, yo voy a cerrarla más temprano, pero voy a estar presente. Voy a venir a esta campaña. Quiero ver la gloria de Dios en la iglesia esta semana. Quiero ver conversiones. Quiero ver personas que nazcan de nuevo. Quiero ver arrepentimientos. Quiero ver nueva vida en las personas, en los amigos que vienen para encontrarse con Cristo Jesús. Mis apreciados, llegó la hora de la campaña evangelística. Y nosotros somos los encargados de traer a las visitas, de traer amigos. La orden que el Señor Jesús dio a su iglesia es que siguiera con la evangelización que Él vino a realizar. En Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Y cuando leemos el profeta Isaías, el Señor dice que a usted y a mí nos llamó como testigos. Usted y yo somos testigos de Dios para llevar el mensaje de salvación. Vamos a leerlo, por favor, y tenemos la oración. Profeta Isaías, en el capítulo 42, el versículo 6 y 7. Isaías capítulo 42. Miren la orden que el Señor nos da como iglesia. Isaías 42, versículos 6 y 7, para quienes lo están buscando. ¿Cómo dice el Señor? Yo, Jehová, te he llamado en justicia. A nosotros nos está hablando. Y te sostendré por la mano. Dios nos dice que no vamos a hacer esa obra solos, que Él está con nosotros. Cuando usted vaya a invitar a un amigo, tiene la seguridad de la promesa de que Dios va a ir con usted. El Señor le va a acompañar. Sigue diciendo, te sostendré por la mano, te guardaré, voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a acompañar. Te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Verso 7. Y miren cómo el Señor agrega, ¿para qué nos envía el Señor? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. A eso nos envía el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares o amigos que no han aceptado todavía el plan de salvación en Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen familiares o amigos? Todos nosotros, mis apreciados, llegó la hora. Esta tarde a las 6 de la tarde damos inicio al primer tema. Hoy comenzaremos a predicar sobre el poder de Dios para transformar vidas. Hoy muchas personas empiezan a recibir la influencia del poder y de la palabra de Dios y serán transformados, serán liberados, porque así lo ha prometido el Señor. Dios tiene poder para transformar vidas, mis apreciados, pero ustedes y yo somos enviados por Dios. Así como la hermanita fue a 3 horas a buscar a don Samuel, así como la hermanita de la otra ciudad fue a buscar y por el camino encontró al de los tatuajes y le entregó un volante, usted y yo estamos enviados hoy. Esta tarde no hay ninguna programación en la iglesia. ¿A quién le gustaría ver en el reino de los cielos? ¿A quién le gustaría ver? ¿Le gustaría ir a buscarlo esta tarde y a llevarle un volante? ¿Quieren que pongamos los volantes en nuestras manos y le pidamos a Dios para que su promesa de que Él irá con nosotros se cumpla en esta tarde y que muchas personas puedan tener un encuentro con Cristo Jesús esta semana? No olviden, mis hermanos, no olviden que el que transforma vidas no es el predicador.
El que transforma la vida de las personas es el Espíritu Santo, es el poder de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí, dijo el Señor Jesús, y me ha ungido. Él es el encargado de dar libertad a los oprimidos, a los que están presos en el pecado. El poder para dar libertad está en Él. El poder para convencer está en Él. No está en las palabras del predicador. Por eso, por favor, unámonos. Vamos a hacer una fiesta. Estamos de aniversario, 39 años de la existencia de la Iglesia Redención en este lugar. ¿Qué tal si el Señor nos regalara 39 nuevos creyentes para que el próximo sábado 39 personas sean liberadas de su vana manera de vivir, de la esclavitud del pecado, y haya una linda fiesta de salvación? ¿Ustedes creen que es posible? Sí es posible. ¿Qué podemos hacer? Miren, vamos a unirnos nosotros, vamos a ofrecerle nuestro carro a Dios. Digámosle: Señor, yo quiero ofrecerte mi carro, quiero cerrar mi oficina más temprano, quiero venirme a participar, quiero asistir a la campaña, quiero invitar amigos, por favor. Quiero que tú me acompañes a la hora de invitar, porque quiero que ellos vengan a tener un encuentro contigo. Y en la oración vamos a decirle a Dios: Señor, que cuando nuestros amigos vengan y pongan sus pies sobre el umbral de la puerta, cuando vengan y pasen el umbral de la puerta hacia adentro, Señor, llénalos del Espíritu Santo. Queremos la salvación de ellos, queremos que tú los transformes, que les des nueva vida. Su esposo, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus vecinos. Esta semana es la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, de conocer el mensaje de salvación y de aceptar a Cristo Jesús para experimentar una nueva vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle a Dios: Señor, ayúdame para traer al menos un amigo? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios? Vamos a decírselo en la oración. Tomen el volante sobre su mano, coloquémonos de pie, por favor. ¿O hacemos la oración de rodillas? Vamos a colocarnos de rodillas mejor, por favor. Arrodillémonos, pero tome el volante en su mano y comience ya a pensar a quién va a invitar. Señor, ¿a quién le voy a decir? ¿A quién voy a ir a buscar? Y vamos a decirle al Señor en esta oración: tome el volante, por favor, que tiene en su mano, y preséntelo delante de Dios y dígale: Señor, vamos a decirle: Señor, bendice este volante. Voy a ir a buscar a alguien. Hermanos, un día el Señor nos va a tomar cuentas si no hemos hecho la obra que Él nos encomendó. Un día el Señor nos va a decir: ¿por qué no buscaste a la oveja perdida? ¿Por qué no fuiste a ayudar a la que estaba enferma y perniquebrada? ¿Por qué no fuiste por ella? Mis ovejas se perdieron. Tú me respondes por la muerte de ellas. Vamos a decirle a Dios en la oración que nos lleve a esos familiares, que cuando los invitemos, el Espíritu Santo obra en su corazón. Señor, hay poder en tu palabra, obra en ellos, tráelos tú, convéncelos tú, porque solo tú tienes poder de convencer el corazón. Oremos. Padre bendito, te agradecemos porque tu palabra sigue siendo predicada libremente. Gracias, Señor, por esta linda fiesta que se va a vivir esta semana aquí en la Iglesia de Redención. Queremos, como instrumentos tuyos, ofrecernos a tu servicio, Señor. Padre bendito, muchas personas, nuestros amigos, familiares, van a llegar a los pies de Cristo Jesús para ser salvos y van a ser inscritos en el libro de la vida. Señor, por favor, te rogamos que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Queremos ir contigo, que tu presencia vaya con nosotros para invitar a nuestros familiares y amigos. Tenemos el volante en la mano. Bendice, Señor, este volante. Bendícelo. Que quien lo reciba sea tocado por el Espíritu Santo, Señor, y se sienta atraído a venir a escuchar tu palabra durante estas noches de esta semana. Encomendamos a nuestros familiares y amigos. Ya cada hermano está pensando en el esposo, la esposa, los hijos. Cada uno está pensando ya a quién entregarle ese volante. Señor, entregamos a esas personas en tus manos. Tómalos desde ya. Ve delante de nosotros, Señor, para buscarlos donde están, y permite que tu Espíritu Santo pueda traerlos a partir de esta noche a estudiar tu palabra. Entregamos en tus manos a nuestros vecinos y amigos, Señor.
dedicamos nuestro carro, nuestra moto, para que durante esta semana sea una fiesta, venir a encontrarnos aquí para vivir esa fiesta de salvación, la fiesta de tu poder, salvando vidas, transformando corazones, Señor. Estas bendiciones te las pedimos, no porque en nosotros haya mérito, no, Señor, sino en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, a las 6 de la tarde daremos inicio a la campaña. Vengamos con nuestros vecinos, amigos, no vengamos solos, y vamos a ver la gloria de Dios esta semana. Que Dios les bendiga. Un feliz almuerzo y una feliz tarde para todos.